En 2010, dentro de un laboratorio de genética en Escocia, un investigador se encontró mirando una secuencia de datos que se negaba a tener sentido. Ya había repetido el análisis 3 veces convencido de que en algún momento del proceso había pasado desapercibido un error técnico. Sin embargo, cada vez que los resultados aparecían en la pantalla, contaban exactamente la misma historia asombrosa. Una historia tan inesperada que ni siquiera años de experiencia científica pudieron prepararlo para lo que estaba viendo. El ADN que estaba estudiando no pertenecía a un voluntario anónimo, ni a una muestra histórica, no identificada. Pertenecía al linaje materno directo de una de las mujeres más reconocibles del siglo XX, la princesa Diana. Su rostro había aparecido en más portadas de revistas que quizás cualquier miembro de la realeza en la historia moderna, y durante décadas historiadores, genealogistas y biógrafos reales creyeron que sus antecedentes familiares ya habían sido examinados con extraordinario detalle. Cada generación de su ascendencia aristocrática parecía meticulosamente documentada, preservada dentro de registros centenarios que muchos creían que no dejaban lugar a sorpresas ocultas. Sin embargo, escondido dentro de esas diminutas hebras de material genético, había algo que ninguno de esos árboles genealógicos bellamente conservados había revelado jamás. Enterrado silenciosamente dentro de su línea materna, había un marcador genético extraordinariamente raro, que según la base de datos disponible en ese momento, no debería haber existido allí en absoluto. No era simplemente infrecuente, era tan excepcionalmente raro que entre más de 65.000 individuos, cuyo ADN había sido catalogado solo 14 personas en toda la base de datos portaban el mismo marcador. Aún más notable fue el origen de esos 14 individuos. 13 vivían en la India mientras que el resto era de Nepal. Ni un solo transportista documentado procedía de ningún lugar de Europa. Sin embargo, de alguna manera contra toda expectativa y suposición establecida, esa firma genética exacta apareció dentro de la ascendencia materna directa de Diana, princesa de Gales. El científico se negó a aceptar una conclusión tan extraordinaria sin agotar todas las explicaciones posibles. Repitió el análisis una vez más, revisando las muestras, recalibrando el equipo y revisando cada etapa del proceso del laboratorio. El resultado se mantuvo completamente sin cambios. El mismo marcador raro apareció con la misma claridad inconfundible, negándose a desaparecer por mucho que buscara un error. Aún reacio a depender de una sola fuente, el equipo de investigación examinó el ADN obtenido de 2 parientes maternos vivos, conectados con Diana a través de ramas familiares separadas. Los 2 individuos nunca se habían conocido, habían proporcionado sus muestras de forma independiente y no compartían ninguna oportunidad de contaminación o interferencia accidental. Sin embargo, ambos portaban el marcador mitocondrial idéntico, lo que confirma que el descubrimiento fue genuino y no el resultado de un error de laboratorio. En ese momento la posibilidad de un error técnico desapareció efectivamente. El hallazgo no fue causado por contaminación, etiquetado incorrecto o una máquina imperfecta. Era una herencia genética real que había sobrevivido silenciosamente generación tras generación durante más de 2 siglos. Oculta bajo uno de los árboles genealógicos aristocráticos más famosos de Gran Bretaña, había una historia biológica que los registros oficiales nunca habían contado en su totalidad. Antes de continuar, es importante comprender que esta extraordinaria historia se desarrolla por 2 caminos muy diferentes. El primero se refiere a un descubrimiento genético extraordinario, cuya rareza estadística fue tan sorprendente que incluso el propio científico inicialmente tuvo dificultades para creer la evidencia. El segundo es mucho más personal. Se trata de la mujer olvidada cuyo ADN sobrevivió silenciosamente a través de generaciones incluso, después de que la historia parecía decidida a borrar casi todo rastro de su existencia. El descubrimiento científico es fascinante en sí mismo, pero la historia humana detrás de él es lo que le da a la evidencia su peso emocional.
En algún lugar del pasado vivía una mujer cuya identidad desapareció gradualmente de la narrativa familiar oficial. Sus descendientes continuaron llevando su legado genético dentro de cada célula de sus cuerpos, sin darse cuenta de que la mujer responsable del mismo casi había desaparecido del propio registro histórico. Durante generaciones otra versión del pasado familiar pasó de padres a hijos con total confianza, alrededor de las mesas dentro de biografías cuidadosamente escritas y en respetadas publicaciones genealógicas, se siguió repitiendo la misma narrativa pulida. Era cómoda, prestigiosa, y se adaptaba perfectamente a la imagen que la familia deseaba preservar. La biología, sin embargo, preservó silenciosamente una versión completamente diferente de la historia. Durante más de 200 años, esas dos narrativas existieron una al lado de la otra sin llegar a chocar realmente. Se vivía entre documentos oficiales, historias familiares y registros aristocráticos. El otro permaneció oculto dentro del ADN mitocondrial, pasando silenciosamente de madre a hija, a lo largo de incontables generaciones. No haría falta más que una muestra de saliva moderna, recogida dentro de un pequeño tubo de plástico, para unir esos dos mundos. Para comprender por qué el descubrimiento se volvió tan significativo, es útil volver al momento en que el público creía que la ascendencia de la princesa Diana ya se conocía completamente. Cuando Diana Frances Spencer, de 20 años, caminó por la Catedral de San Pablo en 1981 para casarse con el futuro rey Carlos III, su historia familiar había sido examinada más a fondo que la de casi cualquier otro linaje aristocrático en Gran Bretaña. Los historiadores creían que quedaban muy pocos misterios por descubrir. La familia Spencer era una de las casas nobles más antiguas y respetadas de Inglaterra. Su ascendencia se remontaba a generaciones de condes nobles y terratenientes influyentes cuyos nombres llenaron las páginas de los registros aristocráticos de Gran Bretaña. Sus propiedades familiares, su influencia política y sus matrimonios cuidadosamente documentados crearon la impresión de un linaje inglés ininterrumpido que se extendía profundamente en la historia del país. Debido a esa reputación arraigada desde hacía mucho tiempo, casi nadie cuestionó la suposición de que la ascendencia materna de Diana fuera enteramente inglesa. La idea parecía tan obvia que pocos investigadores se plantearon siquiera buscar alternativas. Siglo tras siglo de matrimonios cuidadosamente concertados entre familias aristocráticas parecieron reforzar la creencia de que el linaje Spencer representaba una de las tradiciones nobles más antiguas de Gran Bretaña. Esa suposición tenía un significado mucho más allá de la genealogía misma. Reflejaba la forma en que gran parte de la aristocracia británica veía históricamente su propia identidad. Muchas familias nobles creían que su ascendencia representaba una continuación inusualmente pura de la élite histórica de Inglaterra, una herencia preservada a través de generaciones de matrimonios, cuidadosamente seleccionados. Esté justificada o no, esa creencia quedó profundamente entrelazada con la identidad social de las clases altas británicas. Por esa razón, cuando dos parientes maternos lejanos, relacionados con la familia de Diana, se ofrecieron como voluntarios para un proyecto de genealogía genética, nadie anticipó revelaciones dramáticas. La mayoría de los investigadores esperaban que el ADN simplemente confirmara lo que ya parecían establecer generaciones de documentos históricos. Parecía probable que las pruebas reforzaran en lugar de desafiar siglos de historia familiar aceptada. En cambio, el análisis genético viajó silenciosamente hacia atrás a través de una línea materna ininterrumpida que se extendió de generación en generación, de madre a madre, de hija a hija, trazando un camino que los registros en papel por sí solos nunca podrían revelar por completo. Finalmente, aproximadamente 7 generaciones antes del nacimiento de Diana, la evidencia genética encontró algo completamente inesperado, algo que la genealogía oficial nunca había reconocido. Comprender por qué esta conclusión resultó tan persuasiva requiere comprender por qué se seleccionó a estos miembros de la familia en particular para la prueba. Ambas mujeres descendieron directamente a través de líneas maternas ininterrumpidas conectadas con la familia materna de Diana.
Su ascendencia siguió una cadena ininterrumpida de madres e hijas, lo que las convierte en candidatas ideales para rastrear un tipo muy específico de material genético heredado. A diferencia del ADN nuclear ordinario, que combina información genética de ambos padres y se reorganiza con cada generación, este estudio se centró en el ADN mitocondrial. Esa distinción es enormemente importante porque el ADN mitocondrial sigue un patrón de herencia completamente diferente. En lugar de mezclarse con el ADN paterno, pasa casi sin cambios de una madre a todos sus hijos, mientras que solo las hijas continúan transmitiéndolo a las generaciones futuras. Imagínese recibir una carta cuidadosamente sellada que pasa de una mujer a otra durante siglos, sin que nadie abra ni reescriba su contenido. Esa imagen se acerca notablemente a cómo se comporta el ADN mitocondrial. Los maridos entran en la familia, contribuyen a otros innumerables rasgos genéticos y dan forma a las generaciones futuras de muchas maneras. Sin embargo, la línea mitocondrial continúa silenciosamente más allá de ellos prácticamente intacta, preservando un registro biológico extraordinariamente confiable a través del tiempo. Debido a que el ADN mitocondrial permanece tan estable a lo largo de las generaciones, los genetistas lo consideran una de las herramientas más confiables disponibles para rastrear la ascendencia materna. A diferencia de las historias familiares o los registros escritos a mano, no es fácil reescribirlos para adaptarlos a las expectativas sociales cambiantes o a las preferencias históricas. Preserva la verdad biológica independientemente de cómo se editen o simplifiquen posteriormente las historias oficiales. Esa confiabilidad es precisamente lo que le dio a este descubrimiento una importancia tan extraordinaria. Si bien los documentos históricos pueden alterarse, perderse o conservarse selectivamente, la evidencia genética continuó contando la misma historia dentro de los cuerpos de los descendientes de Diana. Los registros escritos apuntaban consistentemente hacia una ascendencia materna enteramente europea. El ADN mitocondrial apuntaba a un lugar completamente diferente. El marcador específico identificado por el genetista escocés pertenece a un haplogrupo mitocondrial conocido como R30B. Entre los genetistas de poblaciones se reconoce que este haplogrupo tiene un origen en el sur de Asia. No se considera ocasionalmente del sur de Asia ni asociado solo parcialmente con el subcontinente indio. Según las investigaciones genéticas actuales, sus raíces históricas están abrumadoramente ligadas al sur de Asia. Los investigadores no han encontrado este haplogrupo como parte de la población materna indígena de Europa. Tampoco aparece comúnmente disperso entre las poblaciones del Mediterráneo o del Cáucaso, de manera que pueda proporcionar una explicación alternativa. En cambio, su concentración histórica más fuerte sigue asociada con el subcontinente indio. Ese patrón geográfico hace que su aparición dentro del linaje materno de Diana sea especialmente notable. Si esa interpretación resulta correcta, la implicación resulta difícil de ignorar. Aproximadamente 7 generaciones antes del nacimiento de Diana, una mujer de ascendencia del sur de Asia entró en la línea materna directa, que eventualmente daría lugar a una de las princesas más famosas de Gran Bretaña. Sus descendientes heredaron su ADN mitocondrial generación tras generación, incluso cuando su historia personal se fue desvaneciendo gradualmente de la historia familiar oficial. Durante muchos años, existió casi como un fantasma escondido dentro de uno de los árboles genealógicos mejor documentados de Gran Bretaña. Su legado genético sobrevivió silenciosamente, mientras su identidad se volvía cada vez más oscura. La sorprendente ironía es que los descendientes que portaron su ADN durante toda su vida no tenían idea de que la mujer misma había desaparecido en gran medida de la narrativa pública de la familia. Finalmente, los investigadores pudieron identificar a la mujer que se creía que ocupaba este lugar crucial dentro del linaje materno. Su nombre era Elisa Kewark. Sin embargo, a pesar de la importancia de su posición dentro del árbol genealógico,
Su nombre rara vez apareció en las prestigiosas publicaciones genealógicas que celebraban la ascendencia de la familia Spencer, ni recibió atención significativa durante el enorme interés público que rodeaba el matrimonio de Diana con la familia real británica. Durante más de 2 siglos, Eliza Kewark permaneció casi invisible dentro de la versión oficial de la historia de la familia. Su legado biológico continuó ininterrumpidamente de madre a hija, mientras su identidad personal se desvanecía en el silencio histórico. El contraste entre esas dos realidades es quizás el aspecto más notable de toda la historia. El ADN recordó lo que la historia casi había olvidado. Entonces, ¿quién era esta mujer cuya herencia genética sobrevivió, incluso después de que su historia casi desapareciera? ¿Quién fue Eliza Kewark, la antepasada cuya existencia desafió silenciosamente siglos de suposiciones aceptadas sobre una de las familias aristocráticas más famosas de Gran Bretaña? Para responder a esa pregunta, debemos viajar a los últimos años del siglo XVIII, a la bulliciosa ciudad portuaria de Surat, en la costa occidental de la India, donde la vida de una joven comenzó mucho antes de que nadie pudiera imaginar el extraordinario viaje que algún día revelaría su legado genético. Surat a finales del siglo XVIII no era un remanso de sueño. Fue ruidoso. Estaba lleno de gente. Era una de las ciudades portuarias más concurridas de todo el subcontinente. Una maraña de almacenes y muelles, donde la brisa del mar llevaba olor a sal y alquitrán, y cajas de pimienta, añil y algodón crudo esperando a ser cargadas en barcos con destino a Europa. Por esas calles caminaban comerciantes de una docena de países: persas, armenios, portugueses, holandeses y cada vez más los hombres de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que llegaron hambrientos, ambiciosos y buscando hacer fortuna lejos de los fríos salones de casa. En ese mundo nació Eliza, y aquí es donde se complica, bella y reveladoramente complicada, porque Eliza Kewark tenía 2 herencias y la familia luego convertiría una en un arma para ocultar la otra. Presta atención a esto porque es la bisagra que acciona todo el encubrimiento. El padre de Eliza tenía un nombre armenio Kewark, y la propia Eliza, cuando ponía la pluma sobre el papel, no firmaba sus cartas en inglés, ni en ninguna escritura india, sino en elegantes caracteres armenios. Ahora bien, en la fría lógica de la sociedad colonial, ese detalle era oro puro, porque ser armenio era ser cristiano. Ser armenio significaba ser a los ojos de los británicos, respetable, civilizado y vecino de Europa. El tipo de trasfondo que un hombre podría incluir silenciosamente en la historia de su familia sin demasiado escándalo. El armenio era una herencia que se podía admitir durante la cena. Pero aquí está el truco. Esto es lo que una firma podría ocultar, pero la sangre dentro de ella no. La línea materna de Eliza. La línea materna, la que transporta el ADN mitocondrial intacto de madre a hija, esa línea, era del sur de Asia. Esa era la línea que transportaba R30B. Entonces, mientras el nombre armenio permanecía orgulloso en la superficie visible útil, una conveniente verdad a medias. La verdad más profunda corría por debajo, sellada dentro de cada célula de su cuerpo, esperando 200 años, para que un genetista con un hisopo de saliva finalmente lo leyera en voz alta. Piensa en eso por un segundo. Tanto la tapadera como la verdad oculta eran genuinamente suyas. La mentira ni siquiera era del todo mentira. Era una verdad selectiva. Armenio sí, por parte de su padre elegido precisamente porque podía usarse para ahogar la parte que la sociedad colonial consideraba inaceptable. Se trata de un tipo de borrado mucho más insidioso que una simple invención. No se inventa algo de la nada. Simplemente tomas la mitad conveniente de una persona y dejas que la mitad inconveniente desaparezca. Y ahora llegamos al hombre que entró en la vida de Eliza y lo cambió todo. Su nombre era Theodore Forbes, un escocés, un comerciante de la Compañía de las Indias Orientales, que llegó a Surat alrededor de 1809, joven y ambicioso, y destinado a miles de kilómetros de cualquiera que lo conociera. Y allí, en esa húmeda y bulliciosa ciudad portuaria,
Theodore y Eliza se encontraron. La versión oficial, la versión que luego sería escrita con tinta fría, describía a Eliza como el ama de llaves de Forbes, su empleada doméstica, una sirvienta en su casa. Y tal vez en el sentido técnico más estricto ese era un título que alguien escribió en algún documento. Pero la verdad de lo que pasó entre ellos fue algo completamente distinto. Y lo sabemos porque la verdad sobrevive. Sobrevive en sus dos hijos, una hija Catalina nacida en 1812 y un hijo Alejandro. Y sobrevive en las cartas porque Elisa no era una criada que barría sus pisos. La correspondencia superviviente muestra a una mujer que tradujo para Forbes, que se movía entre idiomas y comunidades, que él, un extranjero, nunca podría haber navegado solo. Ella facilitó sus contactos. Él ayudó a hacer negocios en un lugar donde los negocios dependían enteramente de la confianza de saber con quién hablar y cómo hablar con ellos. En una ciudad donde el éxito o el fracaso de un hombre de empresa dependía de las relaciones. Elisa era en todos los sentidos significativos, su socia, su puerta a un mundo que habría permanecido cerrado para él para siempre. Durante unos años en Surat ese arreglo funcionó. Los niños crecieron. La casa corrió. Y aquí está la parte que es fácil pasar por alto a lo largo de 2 siglos. Durante un tiempo, esto fue algo parecido a una familia. Un hombre, una mujer y 2 niños pequeños en una casa cerca del mar. Como lo llamaran los documentos, eso es lo que era. Pero la sociedad colonial estaba cambiando, y estaba cambiando en una dirección que no dejaba lugar para una mujer como Elisa. Aquí está el trato. En los primeros años de la expansión británica en la India, las relaciones entre hombres de empresa y mujeres indias eran comunes, incluso anodinas. Muchos de esos hombres lejos de casa durante décadas construyeron vidas y familias con mujeres locales y la sociedad más o menos miró para otro lado. Pero a medida que pasaron las décadas, las reglas se hicieron más estrictas. El imperio se volvió más rígido, más obsesionado con la jerarquía racial, más decidido a trazar líneas duras entre gobernantes y gobernados, entre europeos e indios, entre lo que era respetable y lo que arruinaría las perspectivas de un hombre. A medida que avanzaba la carrera de Theodore Forbes, mientras ascendía hacia el premio de una sociedad en Bombay, el tipo de posición que podía hacer a un hombre rico y establecido para toda la vida, los cálculos en torno a Elisa cambiaron. Un socio en ascenso, con una fortuna por delante, no podía permitirse una complicación interna. Una esposa de sangre india, por mucho que hubiera ayudado a construir esa fortuna, por muchos años que hubieran pasado juntos, por muchos hijos que compartieran, se había convertido en la brutal aritmética de la época en una carga, un obstáculo para el tipo de vida que la sociedad de Bombay le permitiría tener. Entonces Theodore Forbes tomó su decisión. Él la dejó. Dejó Surat, y dejó a Eliza, y dejó a sus hijos en esa ciudad portuaria, y se fue a construir una nueva vida solo en Bombay. Una vida respetable. Una vida social. La vida de un hombre de empresa en ascenso. Y entiende esto. Ni siquiera él mismo se lo dijo. Él no se sentó frente a ella y le explicó. Mientras se hacían los preparativos para el futuro de los niños, mientras se tomaban decisiones sobre a dónde irían y qué sería de ellos. Forbes gestionaba todo a distancia a través de intermediarios, a través de las manos y las cartas de otras personas, como si escribirle directamente a Elisa fuera algo que un hombre en su posición ya no pudiera hacer. La mujer que le había traducido su mundo era ahora una persona con la que solo podía hablar, a través de intermediarios, como una deuda que se saldaba silenciosamente, como un capítulo que se cerraba antes de que alguien importante pudiera leerlo. Ahora piensa en eso por un segundo. Piensa en lo que hubiera significado ser Elisa en esos meses. El hombre que había compartido su cama, sus años y sus hijos, se convirtió de repente en un silencio al otro lado de un muro que no podía escalar. Ella todavía estaba en la misma ciudad. Ella todavía estaba viva, todavía bien, todavía criando a las 2 pequeñas personas que habían formado juntos. Y los mensajes que le llegaban ahora eran de segunda mano, filtrados oficiales, el lenguaje de acuerdos,
más que de afecto. Debió haber entendido muy rápidamente lo que estaba pasando. Una mujer tan perspicaz, una mujer que hubiera leído a los hombres los estados de ánimo y la política de un puerto comercial lo suficientemente bien como para ser útil a un comerciante, también habría leído esto. Ella habría sabido lo que significaba cuando las cartas dejaron de llegar a su mano. Y aquí es donde la historia deja de ser algo que analizas y se convierte en algo que sientes. Porque después de que Forbes desapareció, después de que pasaron los años y el hombre mismo murió, apareció un paquete de cartas, lejos en Escocia, en la finca familiar, entre los papeles y efectos que vienen con la muerte de un hombre. Alguien encontró un pequeño paquete de correspondencia escrita en una letra que nadie, en esa fría casa del norte, podía leer. Personajes extraños, manos desconocidas, cartas que habían cruzado un océano y sobrevivieron al hombre al que se referían, guardadas en un cajón, como una puerta sellada que nadie se molestaba en abrir. Eran las cartas de Eliza. Y, cuando generaciones después finalmente fueron traducidas, esto es lo que revelaron. Eliza no podía escribir inglés por sí misma, o no podía escribirlo lo suficientemente bien para esto. Entonces ella había hecho lo que hacía la gente en ese mundo. Encontró un escriba parsi en Surat, alguien que podía tomar sus palabras y plasmarlas en papel. Y ella le dictaba en el inglés entrecortado y vacilante de una mujer que habla un idioma que nunca fue del todo suyo. Y luego, al final de cada letra, en la única escritura que pudo escribir con su propia mano, firmó su nombre, en armenio. Ese detalle otra vez, el gilo armenio, entretejido en el acto más íntimo, que tuvo la firma de su propio nombre, en una súplica por su propio hijo. Porque eso eran estas cartas. Por favor. Letra tras letra el mismo dolor debajo de las cuidadosas palabras dictadas. Quería ver a su hija. Iban a separar a Catherine y enviarla a través del mar a Escocia, a un país que Elisa nunca había visto ni vería. Ser criada por personas que Elisa nunca conocería. En un mundo que ya había decidido que su madre no pertenecía a él. Y Elisa, sabiendo esto, sabiendo que no podía detenerlo, pidió lo único que le quedaba por pedir, para ver a la chica una vez más, para retenerla una vez antes de que el barco se la llevara. Tener una última hora con la hija que había llevado, alimentado y criado en esa casa cerca del agua. Imagínate escribir eso. Imagínate decirle esas palabras a un extraño para que él pueda escribirlas en un idioma que no es el tuyo. Porque la única persona que necesitaba escucharlos había dejado de escucharlos. Imagínese firmar con su propio nombre una solicitud para despedirse de su propio hijo y luego esperar día tras día una respuesta que ya sospechaba que nunca sería la que deseaba. Y no fue así. Cuando Theodore Forbes murió en el mar en 1820, los documentos que resolvieron sus asuntos dejaron la forma final del asunto de una manera brutal y fríamente clara. En su testamento. Eliza, la mujer con la que había vivido la madre de sus hijos, la socia que había traducido sus negocios y allanado su camino a través de un país extranjero, Elisa, era nombrada nada más que su ama de llaves, un sirviente, una línea de pedido. Y Catherine, su hija, la niña, cuya sangre de su madre corría silenciosamente por sus células, fue descrita como su supuesta hija natural. Presunto, natural, el vocabulario cuidadoso y deshumanizante de una sociedad que tenía palabras para niños como ella. Palabras diseñadas para mantenerlos a distancia de cualquier cosa que pudieran heredar, de cualquier nombre que puedan reclamar. Y entonces llegó la separación. Exactamente como Elisa había temido. 8 años. Esa era la edad que tenía Catherine cuando la subieron a un barco. 8 años. Tomada del único hogar que había conocido. Del calor, el ruido y los olores de la ciudad portuaria. De la madre que había suplicado carta tras carta solo para verla una vez más, y enviada a todo el mundo a un país gris, lleno de extraños que compartían la sangre de su padre y ninguna de la de su madre. Ella crecería en Escocia, se convertiría en alguien nuevo, y nunca volvería a ver a Elisa, ni una sola vez.
El adiós que Eliza suplicó. No sabemos con certeza si lo consiguió. La línea que sobrevive en esas cartas es la pregunta, no la respuesta. Había 2 niños. ¿Recuerdas? Catalina tenía un hermano Alejandro. Y aquí está el detalle que gira el cuchillo en una dirección diferente. Alejandro también fue enviado a Escocia. También salió de su mundo y cayó al frío. Pero resultó que Alejandro no podía soportarlo. Sentía nostalgia. Nostalgia como solo puede sentir un niño arrancado de todo. Un anhelo profundo e indeleble por el lugar, la calidez y la vida que le habían arrebatado. Y así finalmente lo enviaron de regreso a la India, de regreso a casa. Pero no la chica. Se quedaron con la niña. Piensa en eso por un segundo. El niño que no podía dejar de llorar por la India fue devuelto a ella. Y la hija, la que llevaba ese antiguo hilo materno, aquella cuyas células contenían un marcador que algún día asombraría a un genetista 200 años en el futuro, era a ella a quien se aferraban. Ella fue la que se mantuvo en Escocia, la que se mantuvo en la familia, la que se mantuvo, se reformó y se dobló, en una nueva identidad, hasta que la India en ella fue algo de lo que nadie habló, y con el tiempo algo que nadie siquiera recordó. El hilo que conduciría generación tras generación, hija tras hija, hasta llegar a una mujer que el mundo entero algún día conocería, con un solo nombre. Ese hilo permaneció en el país frío. Sobrevivió precisamente porque se negaron a dejarla regresar a casa. Y Catalina creció. Creció en Escocia e hizo lo que la supervivencia le exigía. Aprendió a vivir como si la India nunca hubiera existido. Como si nunca hubiera existido una ciudad portuaria nunca. Una madre dictando cartas a un escriba parsi, nunca a un adiós, rogado al otro lado del océano. Se casó, y lo hizo bien como debía hacerlo una chica que se incorporaba cuidadosamente a la familia adecuada. Y, al casarse bien, al volverse respetable, al llegar a ser aceptable, e incuestionablemente uno de ellos, ella llevó adelante algo que ninguno de ellos podía ver y que ella misma casi con seguridad no entendía. En cada célula de su cuerpo intacta e inalterada llevaba a Eliza. Ella llevaba el marcador. Llevaba la carta sellada que ningún testamento, ningún barco, ningún nuevo etiquetado, ningún silencio de 2 siglos, podría abrir, editar o borrar jamás. Y así pasó como siempre pasa silenciosamente, invisiblemente, de madre a hija y a hija. Desde Catherine pasó de generación en generación, cada mujer lo transmitió, sin siquiera saber que lo tenía, de la misma manera que uno transmite el color de sus ojos. Sin querer, a través de los años, viajó a través de una hija, y luego de su hija, hasta una mujer llamada Ruth, y de Ruth, a una mujer llamada Frances. Y, de Frances, el 1 de julio de 1961, nació una niña. La llamaron Diana, Diana Frances Spencer. White, dentro de ese bebé, en las mitocondrias de cada célula, se encontraba el hilo ininterrumpido que iba directamente a una ciudad portuaria en la costa occidental de la India, a una mujer que firmaba sus cartas en escritura armenia y suplicaba ver a su hijo por última vez. Ahora, aquí está la parte que realmente debería detenerte, porque cuando llegaron esos resultados, cuando la ciencia finalmente habló, alguien tuvo que decírselo a la familia. Y una de las personas que lo escuchó fue la propia tía materna de Diana, una mujer que había vivido toda su vida dentro de la historia familiar, la historia armenia, la historia respetable transmitida en las mesas durante 200 años. Y su reacción no fue de horror, no fue vergüenza, fue una delicia, sorpresa y deleite genuino y cálido ante la idea de que había herencia india en la fila, que esta mujer oculta había estado allí todo el tiempo. Piensa en lo que eso significa. Durante 2 siglos esta familia había llevado el ADN real de Eliza en sus cuerpos mientras transmitía una historia que la borró. La verdad biológica y el mito familiar viajaron juntos en el mismo pueblo durante 200 años. Las células cuentan una historia, la mesa de la cena cuenta otra, y nadie puede escuchar la contradicción hasta que un laboratorio en Edimburgo
los obligó a encontrarse finalmente. Y entiende esto. Una vez que se levantó el telón, las ironías siguieron acumulándose, porque mucho antes de todo esto, los guardianes de los grandes pedigrí, las personas cuya profesión entera es el linaje, ya habían declarado algo extraordinario, que Diana, la novia que se casó con un miembro de la monarquía, en realidad llevaba más sangre real inglesa que el príncipe con el que se casó. Llegó a ella a través de los enredados e ilegítimos descendientes de las amantes de un viejo rey, a través de duques cuyos títulos procedían de aventuras amorosas y no del matrimonio. Ella también descendía de una trágica reina de Escocia. La familia real, a la que se unió, tenía un apellido que había sido alemán, hasta que silenciosamente se rebautizaron como Windsor, en un siglo más conveniente. Así que la mujer que el establishment recibió como forastera aquella cuya familia había pasado 200 años ocultando a un antepasado de una ciudad portuaria para parecer lo suficientemente europea, estaba, según la fría aritmética de los linajes, más arraigada en el antiguo linaje real de esta isla que en el trono mismo. Pero el marcador es lo que todo lo deshace, porque ese hilo no terminó con Diana. Pasó una vez más de madre a hijo a su hijo mayor, el futuro rey. Él lo lleva. La misma rara firma que comenzó en Gujarat, en el cuerpo de una mujer que la familia pasó generaciones, fingiendo que no existía, ahora se encuentra en las celdas de un hombre destinado a llevar la corona, lo que lo convierte con toda probabilidad en el primer monarca británico, con ascendencia india comprobada que corre directamente por su línea materna. Los primos vivos que fueron evaluados mostraron solo un leve rastro de ascendencia del sur de Asia en general, alrededor del 1%, la forma en que 7 generaciones diluyen todo excepto lo único que no se diluye. Y eso el hilo mitocondrial, la carta sellada termina aquí, porque solo pasa por las madres. Un rey no puede transmitirlo. Así que el marcador de Elisa, que sobrevivió a un testamento, una separación, un océano, un nuevo etiquetado y 200 años de cuidadoso olvido, no pasará a sus hijos. Viaja hasta él y su hermano, y luego se queda en silencio. El hilo que se negó a morir, porque se negaron a dejar que su hija regresara a casa, finalmente suavemente se detendrá. Así que esto es lo que realmente nos deja esta historia. No es un dato divertido sobre un haplogrupo, no es una trivia real para una noche de concursos. Lo que el ADN expuso es toda una arquitectura de vergüenza. La aritmética colonial que decidía quién era la sangre un pasivo y quién un activo. Las palabras individuales se intercambiaban en un disco para hacer aceptable a una mujer. El cálculo brutal, que devolvió a un niño afligido, pero mantuvo a una niña útil. Todo esto fue una mentira puesta sobre un ser humano. Elisa era real. Ella amaba. Ella tradujo. Ella negoció. Ella suplicó. Y el imperio que necesitaba que ella desapareciera podría borrarla del periódico, pero no podría llegar a la celda. No podía tocar el único registro que dejó con la única tinta que no se puede alterar, su propia hija y la hija de su hija. Desde la mujer más fotografiada de su siglo hasta un futuro rey, intentaron hacerla desaparecer. La ciencia la hizo imposible de olvidar, y tal vez esa sea la silenciosa justicia de esto, que lo que les avergonzaba es lo que sobrevivió, mientras que la mentira que inventaron para reemplazarla es la parte que ahora se desmorona en manos de todos. Entonces quiero saber de ti. Si una sola palabra en un registro polvoriento pudo ocultar a una mujer como Elisa durante 2 siglos, y si su propio ADN fue lo que finalmente la trajo de regreso, entonces, la historia de quién crees que todavía está enterrada en este momento, esperando en las células de algún descendiente vivo, una prueba que aún no se ha realizado. Cuéntame en los comentarios qué linaje oculto de personajes históricos te gustaría que la ciencia descubriera a continuación y quién crees que el mundo podría encontrar escondido en su interior.